Millonario enfermo se enamora de una enfermera al encontrarla en todos los hospitales donde era internado. Cuando descubrió su historia, decidió hacer una locura. El reloj marcaba las 4:00 de la madrugada cuando Lupita Hernández abrió los ojos, anticipándose al sonido de la alarma. Su cuerpo le suplicaba unos minutos más de descanso, pero ella ya sabía que eso era imposible. Con movimientos silenciosos para no despertar a nadie, se deslizó fuera de la cama, sintiendo el peso del cansancio en cada músculo. Un día más, susurró para sí misma mientras se lavaba la cara con agua fría, intentando ahuyentar el agotamiento que nunca la abandonaba del todo. El pequeño apartamento en Coyoacán estaba sumido en el silencio. Lupita se asomó a la habitación contigua donde sus pequeñas gemelas, Sofía y Miranda, dormían abrazadas entre sí. Con apenas 2 años, las niñas eran el retrato de la inocencia, ajenas a los sacrificios que su madre hacía todos los días para que no les faltara nada. ¿Ya te vas, mijita? La voz débil de doña Carmen, su madre, la sorprendió desde el umbral de la cocina. Mamá, deberías estar descansando. Tu medicina te hace dormir hasta tarde. ¿Cómo voy a dormir si escucho tus pasos desde las 4? Anda, siéntate. Te preparé un cafecito. Lupita miró el reloj. Las 4:30. Tenía que preparar todo antes de las 6:00, cuando comenzaría su primer turno en el Hospital Juárez. Aún así, no pudo negarse a compartir unos minutos con su madre. Mientras tomaban café, Lupita organizaba meticulosamente los medicamentos para doña Carmen. La artritis reumatoide avanzada que padecía requería tratamientos costosos que consumían gran parte del presupuesto familiar. Estos son para las 8:00, estos para el mediodía y estos antes de dormir. No olvides los antiinflamatorios si el dolor te despierta, explicaba Lupita, con la precisión de quien conoce al dedillo no solo su trabajo, sino también el sufrimiento de su ser más querido. Tantas pastillas, hija. A veces pienso que soy más una carga que una ayuda. Nunca digas eso, mamá. Lupita tomó las manos arrugadas y deformadas por la enfermedad entre las suyas. Sin ti, ¿quién cuidaría a mis niñas mientras trabajo? Eres el pilar de esta casa. Antes de las 5:30, Lupita ya estaba completamente lista. Con su uniforme blanco impecable a pesar de haber sido lavado y planchado tantas veces, se despidió con un beso en la frente de sus hijas, aún dormidas, prometiéndoles en silencio que algún día todo sería más fácil. El trayecto al Hospital Juárez era largo y complicado. El metro de la Ciudad de México apenas comenzaba a funcionar, lleno de trabajadores que, como ella, iniciaban su jornada con las primeras luces del día. Lupita aprovechaba esos momentos para repasar mentalmente su agenda. Turno de 6:00 a 14:00 en el Hospital Juárez, de 15:00 a 21:00 en el Hospital Central y de 22:00 a 2:00 en el Hospital Metropolitano. 4 horas para dormir, si tenía suerte, y ningún turno se extendía. Su primer turno transcurrió como siempre, entre pacientes que necesitaban medicación, vendajes que cambiar y familiares angustiados que calmar. A pesar del cansancio, Lupita ofrecía a cada uno una sonrisa genuina, un gesto amable, una palabra de aliento. Para ella, la enfermería no era solo un trabajo, era una vocación. A las 14:30, mientras devoraba rápidamente un taco de frijoles en un puesto callejero cercano al Hospital Central, Lupita repasaba mentalmente las cuentas del mes. El alquiler, los medicamentos de su madre, la guardería para cuando doña Carmen no podía con las niñas, la comida. Cada centavo estaba contado, cada gasto calculado. No había margen para imprevistos. Con permiso, ¿me da 2 de pastor? Un hombre en traje se sentó junto a ella en el puesto. Lupita apenas lo miró, concentrada en terminar rápido para no llegar tarde a su segundo turno. El Hospital Central, más moderno y equipado que el Juárez, atendía a una clientela diferente. Ubicado en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, muchos de sus pacientes eran personas adineradas o extranjeros. Lupita había conseguido ese puesto gracias a su excelente expediente académico y su dominio del inglés, aprendido en cursos nocturnos durante sus años de universidad. Hernández, tienes un nuevo ingreso en la 512, le informó la supervisora apenas entró al piso. Hombre de 48 años, posible infarto, estable pero necesita monitoreo constante.
Lupita asintió, dirigiéndose de inmediato a la habitación indicada. Al entrar, encontró a un hombre de mediana edad conectado a varios monitores. Tenía el cabello negro con algunas canas en las sienes y un rostro que, a pesar de la palidez, mostraba rasgos fuertes y definidos. «Buenas tardes, señor Álvarez. Soy Guadalupe Hernández. Seré su enfermera durante este turno», se presentó mientras revisaba los aparatos. El hombre abrió los ojos, de un marrón intenso que contrastaba con su piel olivácea. Por un momento, pareció sorprendido, como si esperara ver a otra persona. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó ella mientras tomaba su presión arterial. «Como si un tractor me hubiera pasado por encima», respondió él con una voz ronca pero educada. Lo que Lupita no sabía era que Alejandro Montero, no Álvarez como aparecía en su registro, era uno de los empresarios más importantes de México. Dueño de Grupo Montero, un conglomerado que abarcaba desde construcción hasta tecnología, había decidido ingresar bajo un seudónimo tras sufrir un preinfarto durante una reunión de negocios. Lo último que necesitaba era que la prensa se enterara de su condición, especialmente ahora que negociaba la mayor fusión de su carrera. Mientras Lupita ajustaba el suero y revisaba sus signos vitales, Alejandro la observaba con curiosidad. Estaba acostumbrado a estar rodeado de personas que buscaban impresionarlo o sacar provecho de su posición. Sin embargo, esta joven enfermera lo trataba con una profesionalidad y calidez que parecían completamente auténticas. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo él cuando ella terminaba de anotar los datos en su expediente. «Por supuesto, señor Álvarez. ¿Cuánto tiempo lleva despierta?». La pregunta tomó por sorpresa a Lupita. «Desde las 4:00 de la madrugada». «¿Por qué?». «Porque a pesar de eso, su sonrisa parece genuina. Es refrescante». Lupita intentó no mostrar su asombro ante la observación tan personal. «Forma parte del trabajo, señor. Ahora descanse. Volveré en 1 hora para su medicación». Al salir de la habitación, Lupita no podía imaginar que ese encuentro casual cambiaría su vida para siempre. Ni tampoco que el empresario, mientras la veía alejarse, sintiera por primera vez en años algo que creía olvidado, un interés genuino por alguien más allá de los negocios y las apariencias. Su segundo turno terminó puntualmente a las 21:00 y Lupita tuvo que correr para tomar el metro que la llevaría a su tercer trabajo. Mientras viajaba, se permitió cerrar los ojos unos minutos. Solo le quedaban 5 horas más, luego podría dormir, hasta que el reloj marcara nuevamente las 4:00 y comenzara otro día igual. Lo que ella no sabía era que en el Hospital Central, Alejandro Montero había pedido específicamente que Lupita fuera asignada como su enfermera permanente durante su estancia. «Hay algo en ella», le había dicho a su asistente personal, «una dignidad, una fortaleza que no se ve todos los días. Quiero saber más sobre ella». Habían pasado 2 semanas desde que Alejandro Montero ingresó al Hospital Central. Su recuperación progresaba favorablemente, aunque los médicos le advirtieron que debería mantener reposo y seguir un estricto régimen de medicamentos durante al menos 3 meses más. «No es negociable, señor Álvarez», le dijo firmemente el cardiólogo mientras firmaba el alta. «Un segundo episodio podría ser fatal». Alejandro asintió distraídamente, buscando con la mirada a Lupita por los pasillos. Durante su estancia, había esperado con ansias cada visita de la enfermera, inventando a veces pequeñas molestias para que permaneciera más tiempo en su habitación. Quería despedirse de ella, pero ese día le habían cambiado el turno. «Rodrigo, averigua el horario de la enfermera Hernández», le ordenó a su asistente apenas entraron al lujoso Mercedes que los esperaba afuera. «¿La enfermera? ¿Para qué, señor?», preguntó Rodrigo, sorprendido. «Solo hazlo», respondió Alejandro secamente. De vuelta en su penthouse de Santa Fe, Alejandro se sentía inquieto. Acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, le resultaba extraño este interés por una mujer que apenas conocía. ¿Qué tenía ella que le resultaba tan fascinante? ¿Era su dedicación, su trato humano, o simplemente que lo trataba como a cualquier otro paciente? 3 días después, durante una reunión con inversionistas japoneses en un restaurante de Polanco, Alejandro comenzó a sentir un dolor punzante en el pecho. Intentó ignorarlo, concentrándose en los números que discutían, pero pronto el dolor se volvió insoportable. «Señor Montero»,
¿Está bien?, preguntó uno de los japoneses al verlo palidecer. Alejandro no pudo responder. Lo último que recordó fue a Rodrigo gritando por una ambulancia mientras todo se volvía negro. Cuando abrió los ojos, se encontraba en una habitación desconocida, conectado nuevamente a monitores y sueros. La luz tenue indicaba que era de noche. Al girar la cabeza, su corazón dio un vuelco que incluso el monitor cardíaco registró. Allí estaba Lupita, ajustando un medicamento en su suero. ¿Usted otra vez?, preguntó con voz débil, genuinamente sorprendido. Lupita se volvió hacia él, su expresión pasando de la concentración profesional a una sonrisa suave al reconocerlo. «Trabajo en varios hospitales», respondió simplemente. «No esperaba verlo aquí, señor Álvarez. Este no es exactamente el tipo de reencuentro que hubiéramos deseado». «Dígamelo a mí», intentó bromear Alejandro, pero un acceso de tos lo interrumpió. «No se esfuerce», dijo ella, acercándole un vaso con agua. Tuvo suerte. El hospital metropolitano estaba cerca del restaurante y la ambulancia llegó rápido. Alejandro bebió lentamente, notando que estaban solos en la habitación. Este hospital era más modesto que el central, y la habitación, aunque privada, carecía de los lujos al que estaba acostumbrado. «¿Sabe? Casi podría pensar que está siguiéndome», comentó Lupita con una sonrisa leve mientras anotaba algo en su expediente. «O tal vez es el destino», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con lo cursi de su comentario. Los días siguientes, Alejandro observó a Lupita con renovado interés. En el hospital metropolitano, ubicado en una zona más humilde de la ciudad, trabajaba durante la noche. Alejandro notó que aquí su uniforme lucía más gastado, como si reservara el mejor para el hospital de Polanco. «¿No descansa nunca?», le preguntó una noche, cuando la vio luchar por mantener los ojos abiertos mientras revisaba sus signos vitales. «Lo suficiente», respondió ella escuetamente. «Con todo respeto, esas ojeras dicen lo contrario». Lupita suspiró, un gesto raro en ella. Normalmente mantenía una barrera profesional con todos sus pacientes. «Es lo que toca, señor Álvarez. Muchos tienen que trabajar más duro que otros». Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, Alejandro presionó el botón de llamada. No sentía ninguna molestia real, solo quería verla. Cuando Lupita entró apresuradamente, la notó aún más pálida que antes. «¿Necesita algo, señor Álvarez?», preguntó, su voz profesional contrastando con el ligero temblor de sus manos. «La verdad es que solo quería hablar un poco. Las noches son largas aquí». Ella pareció a punto de regañarlo, pero justo entonces sus piernas flaquearon. Se sujetó rápidamente del borde de la cama para no caer. «¡Enfermera!». Alejandro intentó incorporarse para ayudarla. «Estoy bien», respondió Lupita, enderezándose con esfuerzo. «Solo necesito un momento». «Siéntese aquí, por favor». Alejandro señaló la silla junto a su cama. «Es una orden médica», añadió con una sonrisa. Sorprendentemente, Lupita obedeció. Por un momento, permanecieron en silencio. «¿Por qué trabaja tanto?», preguntó finalmente Alejandro. «3 hospitales debe ser agotador». Lupita levantó la mirada, evaluando si responder o no. Había algo en este paciente, una sinceridad en sus preguntas, que rompía sus defensas habituales. «Tengo 2 hijas pequeñas, gemelas», respondió finalmente, «y mi madre está enferma. Necesitan de mí. Y su esposo no ayuda». Una sombra cruzó el rostro de Lupita. «No hay esposo. Falleció antes de que nacieran las niñas. Un accidente en la obra donde trabajaba». Alejandro asintió, sin ofrecer las típicas palabras de consuelo que ella había escuchado tantas veces. «Mi madre tiene artritis reumatoide avanzada», continuó Lupita, sorprendiéndose a sí misma por compartir tanto. «Los medicamentos son costosos, pero sin ellos sufre demasiado. Ella cuida a mis niñas mientras trabajo, así que 3 trabajos», completó Alejandro. «No busco que me compadezcan», aclaró Lupita, recuperando su tono profesional. «Solo respondo a su pregunta, señor Álvarez». «Alejandro», corrigió él. «Mi nombre es Alejandro». Al día siguiente, Rodrigo, el asistente de Alejandro, apareció con unos documentos. «Todo listo, señor. El programa de asistencia para personal sanitario está preparado. Podemos transferir los fondos directamente a su cuenta bancaria o pagar los medicamentos y la guardería». «Perfecto. Asegúrate de que parezca completamente oficial».
Ella no debe sospechar nada. Esa noche, cuando Lupita llegó a su turno, la supervisora la llamó a su oficina. «Hernández, tienes que llenar estos formularios», le dijo, entregándole unos papeles con el membrete del hospital. «Has sido seleccionada para el nuevo programa de asistencia económica para personal sanitario. Cubrirá los medicamentos de tu madre y guardería para tus hijas durante un año». Lupita miró los papeles con incredulidad. «¿Programa de asistencia? Nunca he oído hablar de eso. Es nuevo, financiado por donantes anónimos. Una bendición, ¿no?» Lupita estudió los documentos detenidamente. Algo no le cuadraba. Sus ojos se detuvieron en un detalle. La fecha de inicio del supuesto programa coincidía exactamente con el ingreso de Alejandro. Esa noche, entró en la habitación de Alejandro con expresión seria. «¿Se siente mejor, señor Álvarez? ¿O debería decir, señor benefactor anónimo?» Alejandro se sorprendió ante su tono. «No sé de qué habla, enfermera». Lupita dejó caer los formularios sobre la cama. «No necesito caridad, señor. Puedo mantener a mi familia con mi esfuerzo, como lo he hecho hasta ahora». «No es caridad», protestó Alejandro. «Es un reconocimiento a su trabajo». «Es humillante», respondió ella, recuperando los papeles. «Agradezco su intención, pero no. Ahora, si no necesita nada más, tengo otros pacientes que atender». Alejandro la vio salir, sintiendo una mezcla de frustración y admiración. Era la primera vez en años que alguien rechazaba su dinero, y de alguna manera, eso la hacía aún más especial a sus ojos. Un mes había pasado desde el incidente en el Hospital Metropolitano. La vida de Lupita seguía su ritmo implacable. 3 trabajos, 2 niñas pequeñas y una madre enferma. Las pocas veces que pensaba en el peculiar paciente llamado Alejandro Álvarez, se preguntaba si habría seguido las indicaciones médicas o si su obstinación lo habría llevado nuevamente a una sala de emergencias. Lo que Lupita no sabía era que Alejandro Montero se había sometido a un estricto régimen de recuperación, más por la esperanza de no decepcionar a cierta enfermera que por miedo a su propia salud. Durante ese mes, había intentado averiguar más sobre ella, aunque respetando su decisión de rechazar su ayuda. «Señor, la junta directiva está esperando», le recordó Rodrigo mientras entraban al imponente edificio de Grupo Montero en Reforma. Alejandro asintió ajustándose la corbata. Era su primera reunión importante desde el segundo episodio cardíaco. Sus médicos habían insistido en que esperara más tiempo, pero los negocios no podían detenerse eternamente. La sala de juntas bullía de tensión cuando Alejandro entró. La fusión con una importante empresa tecnológica japonesa estaba en juego, y varios accionistas se mostraban escépticos. «Como pueden ver en los informes», comenzó Alejandro con su habitual tono autoritario, «la fusión nos posicionará estratégicamente en el mercado asiático, generando un aumento proyectado del 30% en nuestras acciones para el próximo». De repente, sintió una presión en el pecho mucho más intensa que las anteriores. Intentó ignorarla, pero un sudor frío comenzó a cubrir su frente. Las voces a su alrededor se volvieron distantes. «¿Señor Montero?». La voz preocupada de Rodrigo fue lo último que escuchó antes de desplomarse sobre la mesa. Esta vez, la situación era mucho más grave. La ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Universitario, el centro médico más prestigioso de la ciudad, ubicado cerca del campus de la UNAM. Los médicos determinaron que necesitaría una intervención inmediata. Durante el procedimiento, sufrió un paro cardíaco que complicó todo aún más. Cuando finalmente recobró la conciencia, 3 días después, lo primero que sintió fue un intenso dolor en el pecho, y lo segundo, una extraña sensación de déjà vu. Junto a su cama, ajustando el goteo de su suero, estaba Lupita. «Esto ya no puede ser coincidencia», murmuró con voz débil, entre divertido e incrédulo. Lupita se volvió sobresaltada, y al reconocerlo, una sonrisa involuntaria iluminó su rostro cansado. «Parece que está decidido a conocer todos los hospitales donde trabajo, señor Álvarez», respondió ella, verificando sus signos vitales. «Alejandro», corrigió él, «ya pasamos la etapa formal, ¿no cree? No debería estar hablando tanto. La operación fue complicada. Entonces, quédese y hábleme usted». Lupita miró su reloj. Tenía otros pacientes que atender, pero algo en la mirada de este hombre la detenía cada vez. 5 minutos, concedió finalmente,
sentándose en la silla junto a la cama. Y solo porque técnicamente está en recuperación crítica y no debe quedarse solo. Durante los días siguientes, la condición de Alejandro mejoró lentamente. A diferencia de las veces anteriores, ahora necesitaría una hospitalización más prolongada. El hospital universitario, con su tecnología de punta y su personal altamente calificado, era el lugar ideal para su recuperación, aunque él tenía motivos adicionales para apreciar su estadía allí. Lupita cubría el turno vespertino en este hospital, de 15:00 a 21:00. Poco a poco, sus conversaciones con Alejandro se volvieron más personales. Durante las tranquilas horas de la tarde, cuando los pasillos estaban menos concurridos, a veces se permitía quedarse unos minutos adicionales en su habitación. «Cuénteme más sobre sus hijas», le pidió Alejandro una tarde mientras ella cambiaba su vendaje. «Sofía y Miranda», dijo Lupita, y su rostro se transformó al mencionar sus nombres. «Acaban de cumplir 2 años. Son idénticas físicamente, pero tan diferentes en personalidad. Sofía es la aventurera, siempre trepando y explorando. Miranda es más tranquila, observa todo con esos ojitos curiosos. ¿Se parecen a usted o a su esposo?» Lupita permaneció en silencio un momento. «A Eduardo», respondió finalmente. «Tienen sus ojos, su sonrisa». Alejandro notó la tristeza en su voz y no presionó más. Pero durante los días siguientes, Lupita fue compartiendo retazos de su historia, como pequeñas piezas de un rompecabezas que Alejandro atesoraba. Le contó cómo conoció a Eduardo en la universidad, cuando ella estudiaba enfermería y él ingeniería civil, cómo se casaron jóvenes y llenos de sueños, cómo planeaban una vida juntos cuando descubrieron que esperaban gemelas, una sorpresa que los llenó de alegría. «Todo cambió un miércoles», relató Lupita una noche, mientras fuera caía una tormenta típica de la temporada. Eduardo trabajaba en la construcción de un centro comercial. Hubo un accidente, una viga mal asegurada. Estaba embarazada de 7 meses cuando lo enterré. Alejandro guardó silencio respetuoso. No ofreció palabras vacías de consuelo, solo escuchó, y eso era exactamente lo que Lupita necesitaba. «Las niñas nacieron prematuramente un mes después», continuó ella. «Creo que sintieron mi dolor. Pasaron sus primeras semanas en incubadoras. Mi madre vendió la pequeña casa que tenía en Veracruz para ayudarnos y se mudó conmigo. Justo entonces le diagnosticaron la artritis. Y así comenzaron los 3 trabajos», concluyó Alejandro. «Así es», asintió Lupita. «No había otra opción. Las cuentas del hospital, los medicamentos de mi madre, la renta, la comida. La vida no espera, ¿sabe? No te da tiempo para llorar». Con cada conversación, Alejandro sentía crecer su admiración por esta mujer. Él, que había nacido en una familia acomodada y multiplicado su fortuna con inteligencia y oportunidades, se sentía pequeño ante la fortaleza de quien había enfrentado tanto con tan poco. Una noche, mientras Lupita revisaba los resultados de sus últimos análisis, Alejandro se atrevió a preguntar: «¿Y no ha pensado en rehacer su vida? Una mujer como usted no debería estar sola». Lupita levantó la mirada sorprendida por la pregunta. «No hay tiempo para eso, cuando apenas puedo dormir 4 horas al día», respondió, sacudiendo la cabeza. «Además, mis prioridades son claras. Primero mis hijas y mi madre, luego mis pacientes. No queda espacio para nada más». Pero mientras pronunciaba estas palabras, algo en su mirada al encontrarse con los ojos de Alejandro contradecía su determinación. Un brillo, una chispa que ella misma no reconocía, pero que él captó claramente. «¿Sabe?», dijo Alejandro, cambiando sutilmente de tema. «Nunca le he preguntado por qué decidió ser enfermera». Lupita sonrió, agradecida por el giro de la conversación. «Por mi abuela», respondió. «Vivíamos en un pueblo pequeño en Veracruz. No había médicos cercanos y ella era la curandera local. Me enseñó sobre plantas medicinales y cuidados básicos. Cuando enfermaba a alguien, todos iban con doña Soledad. Veía cómo sus manos aliviaban el dolor, cómo su presencia traía consuelo. Quise ser como ella, pero con conocimientos científicos». «Lo logró», afirmó Alejandro con sinceridad. «Tiene manos sanadoras». Lupita se sonrojó ligeramente, algo que nunca le había ocurrido frente a un paciente. «Es tarde», dijo, recuperando su profesionalismo. «Debería descansar». Esa noche, al regresar a casa en el último metro,
Lupita se descubrió pensando en Alejandro más como hombre que como paciente. Se regañó mentalmente. Era inapropiado, poco profesional y sobre todo inútil. Es solo un paciente amable con problemas cardíacos, se recordó. Un hombre que pronto saldrá del hospital y continuará con su vida, igual que yo con la mía. Lo que Lupita no podía imaginar era que, en su lujosa habitación de hospital, Alejandro Montero, uno de los hombres más poderosos de México, estaba trazando planes para no salir de su vida una vez que abandonara el hospital. El hospital universitario se había convertido en un lugar diferente para Alejandro Montero. Los días que antes hubieran sido de tedio insoportable, ahora pasaban con una extraña mezcla de lentitud y rapidez. Lentos durante las horas en que Lupita no estaba en su turno, rápidos cuando ella aparecía con su uniforme impecable y esa sonrisa que, sin que ella lo supiera, aceleraba más su corazón que cualquier arritmia. Sus valores han mejorado notablemente, comentó el doctor Ramírez durante la visita matutina. Si sigue así, en una semana podría darle el alta. Alejandro asintió distraídamente. La noticia, que debería haberlo alegrado, le provocaba una inquietud inesperada. Salir del hospital significaba perder ese contacto diario con Lupita, esa conexión que había florecido entre las asépticas paredes de su habitación. ¿No está contento, señor Álvarez?, preguntó el médico, notando su falta de entusiasmo. Claro que sí, doctor. Solo estoy pensando en los ajustes que tendré que hacer. Cuando el médico se retiró, Alejandro llamó a Rodrigo, quien apareció minutos después con su habitual portafolio y expresión de eficiencia. «Necesito que investigues algo», ordenó Alejandro sin preámbulos. «Quiero saber los horarios exactos de Lupita Hernández en los 3 hospitales, y también necesito programar una serie de chequeos y terapias de seguimiento que coincidan con sus turnos». Rodrigo lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Señor, con todo respeto, ¿no cree que está yendo demasiado lejos? Ya intentó ayudarla económicamente y ella lo rechazó. ¿Esto parece obsesivo?», completó Alejandro con una media sonrisa. «Tal vez lo sea, Rodrigo, pero no puedo explicarte lo que siento cuando ella está cerca. Es como si todo en esta habitación cambiara, como si el aire fuera más respirable». «Apenas la conoce», insistió Rodrigo. «Ha pasado toda su vida rodeado de personas que buscan aprovecharse de su posición. ¿Cómo sabe que ella es diferente?». «Porque rechazó mi dinero», respondió Alejandro con sencillez. «Porque cuando me mira, no ve al empresario Alejandro Montero, ve a un paciente más que necesita cuidados, y porque por primera vez en mi vida me siento real cuando estoy con ella». Rodrigo suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su jefe. Esa misma determinación que lo había convertido en uno de los hombres más exitosos del país, ahora estaba dirigida hacia algo completamente distinto. «Como usted diga, señor, me encargaré de arreglar todo». Para Lupita, los días también habían adquirido un ritmo diferente. Se sorprendía a sí misma, arreglándose un poco más antes de su turno en el hospital universitario, quizás aplicando un toque de brillo labial o asegurándose de que su cabello estuviera perfectamente recogido. Se regañaba mentalmente por estos pequeños gestos, pero no podía evitarlos. Sin darse cuenta, había comenzado a reorganizar sus tareas para maximizar el tiempo que pasaba en la habitación de Alejandro. A veces entraba con la excusa de verificar su suero, otras veces para comprobar su presión arterial, incluso cuando no era estrictamente necesario. Estos momentos se habían convertido en un oasis en su agotadora rutina. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Alejandro una tarde, mientras Lupita cambiaba el vendaje de su pecho. «Depende de la pregunta», respondió ella con una sonrisa cautelosa. «¿Cuál es su mayor sueño? No me refiero a deseos inmediatos, sino a ese sueño que guarda para sí misma, el que quizás nunca ha compartido con nadie». Lupita se detuvo, sorprendida por la pregunta. Nadie le había preguntado algo así en años. Todos asumían que sus sueños se limitaban a sobrevivir día a día. «Tener mi propia clínica», respondió tras una pausa. «Una pequeña en algún barrio donde la gente realmente lo necesite, un lugar donde las personas puedan recibir atención digna sin importar si tienen dinero o no». Sus ojos brillaban mientras hablaba. «Mi abuela me enseñó que sanar es más que administrar medicamentos. Es escuchar, comprender, acompañar. Quisiera crear un espacio así. Es un sueño hermoso».
dijo Alejandro, conmovido por la pasión en su voz. Y estoy seguro de que lo logrará algún día. Tal vez, sonrió ella con un deje de melancolía, pero por ahora, la realidad son 3 trabajos y apenas tiempo para respirar. Mientras terminaba de colocar el nuevo vendaje, sus dedos rozaron accidentalmente la piel del pecho de Alejandro. Un contacto breve, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica recorrerlos. Lupita retiró la mano como si se hubiera quemado. Sus miradas se encontraron durante un instante que pareció eterno. «Disculpe», murmuró ella, repentinamente consciente de la cercanía entre ambos, de la intimidad de la situación. «No hay nada que disculpar», respondió él suavemente. Lupita recogió apresuradamente los materiales utilizados y se dirigió hacia la puerta. «Volveré más tarde para su medicación», dijo con voz profesional, evitando mirarlo. Una vez fuera de la habitación, Lupita se recargó contra la pared del pasillo, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Qué estaba pasando? Había atendido a cientos de pacientes, había realizado los mismos procedimientos innumerables veces. ¿Por qué con él era diferente? ¿Por qué un simple roce la había alterado tanto? Esa noche, al regresar a casa, Lupita encontró a su madre dormida en el sillón y a las gemelas acurrucadas juntas en su pequeña cama. Se quedó observándolas, maravillada como siempre por esos 2 rostros idénticos y perfectos. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz baja, acariciando suavemente el cabello de Sofía. «Ustedes son mi prioridad, mi responsabilidad». Mientras preparaba un té en la cocina, Lupita se enfrentó a la realidad que había estado evitando. Estaba desarrollando sentimientos por un paciente, algo completamente inapropiado, éticamente cuestionable y potencialmente perjudicial para su carrera. «No puedo permitirme esto», se dijo a sí misma. «Él necesita atención médica, no complicaciones emocionales. Yo necesito mantener mis trabajos, no fantasear con imposibles». Decidió que, a partir del día siguiente, mantendría su relación con Alejandro estrictamente profesional. No más conversaciones personales, no más momentos extendidos en su habitación. Trataría de cambiar de paciente, si era posible. Lo que Lupita no sabía era que mientras ella tomaba esta determinación, Alejandro estaba haciendo exactamente lo contrario. Había decidido que, una vez fuera del hospital, encontraría la manera de formar parte de la vida de Lupita Hernández. No como paciente, no como benefactor rechazado, sino como un hombre que, por primera vez en décadas, sentía que su corazón dañado latía con un propósito. «Esta vez no aceptaré un no por respuesta», murmuró Alejandro, mirando por la ventana de su habitación hacia las luces de la Ciudad de México que se extendían como un mar de estrellas caídas. «Encontraré la manera de ayudarte a cumplir tu sueño, Lupita, aunque no sepas que soy yo quien está detrás». En ese momento, en 2 puntos diferentes de la misma ciudad, 2 personas que habían conocido el dolor y la soledad de formas tan distintas, contemplaban el mismo cielo nocturno, sin saber que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno podía imaginar. La noticia de que Alejandro Montero, uno de los empresarios más ricos de México, estaba internado en el hospital universitario, no tardó en circular por los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Aunque él había intentado mantener discreción registrándose como Alejandro Álvarez, su prolongada ausencia de eventos importantes y juntas de negocios había levantado sospechas. Entre quienes se enteraron de su situación estaba Verónica Sandoval, directora ejecutiva de Laboratorios Azteca, una de las farmacéuticas más importantes del país. Pero Verónica no era solo una empresaria poderosa. 8 años atrás había sido la prometida de Alejandro, hasta que decidió abandonarlo cuando Grupo Montero atravesaba una grave crisis financiera. ¿Estás segura de esta información?, preguntó Verónica a su asistente, mientras contemplaba la Ciudad de México desde su oficina en el piso 40 de una lujosa torre corporativa. «Completamente, licenciada. Según mi fuente, ha estado internado por problemas cardíacos y se registró bajo un nombre falso. Parece que no quiere atención mediática». Verónica giró en su silla de cuero italiano, una sonrisa calculadora formándose en sus labios perfectamente maquillados. «Interesante. También mencionaste algo sobre una enfermera, ¿no?» «Sí, licenciada. Aparentemente el señor Montero ha mostrado un interés especial por una de las enfermeras que lo atiende.
El personal ha notado cómo su humor cambia cuando ella entra a su habitación. Verónica entrecerró los ojos. Había seguido la carrera de Alejandro desde que lo dejó, viendo con amargura cómo superaba la crisis y multiplicaba su fortuna hasta niveles que ni ella había imaginado. Muchas veces se había arrepentido de su decisión, pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. «Prepara el auto», ordenó finalmente. «Vamos a hacer una visita al hospital». Mientras tanto, Lupita mantenía su promesa de distanciarse emocionalmente de Alejandro. Durante 2 días había logrado limitar sus interacciones a lo estrictamente necesario, entrando a su habitación solo cuando era inevitable y siempre acompañada de otro personal médico. Alejandro notaba este cambio con creciente frustración. Varias veces intentó iniciar conversación, pero ella respondía con amabilidad profesional y frases cortas que no daban pie a nada más. «¿Hice algo que la molestara?», preguntó finalmente cuando logró que entrara sola a su habitación. «No, señor Álvarez», respondió Lupita con tono neutro, ajustando el goteo del suero. «Simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo como corresponde». «Creí que habíamos conectado», insistió él, «que éramos amigos». Lupita lo miró brevemente, permitiéndose recordar las conversaciones que habían compartido, la calidez que sentía en su presencia. «Un paciente y su enfermera no pueden ser amigos, señor Álvarez. Es mejor mantener las relaciones profesionales». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Una mujer alta, impecablemente vestida con un traje sastre color berenjena y tacones que probablemente costaban más que el salario mensual de Lupita, entró como si fuera la dueña del lugar. «Alejandro, mi amor, finalmente te encontré». Lupita observó cómo el rostro de Alejandro palidecía, no por enfermedad, sino por lo que parecía ser una mezcla de sorpresa y horror. «Verónica, ¿qué haces aquí?». Su voz sonaba tensa, casi hostil. La mujer se acercó a la cama ignorando completamente a Lupita y se inclinó para besar a Alejandro en la mejilla, dejando una marca de lápiz labial rojo. «¿Así recibes a quien estuvo a punto de ser tu esposa? Cuando me enteré de tu condición, dejé todo para venir a verte. He estado tan preocupada». Lupita intentó salir discretamente de la habitación, pero Verónica finalmente posó sus ojos en ella, estudiándola de pies a cabeza con una mirada que la hizo sentir pequeña e insignificante. «Tú debes ser la enfermera de la que todo el mundo habla», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro siempre ha tenido debilidad por las causas nobles. «Verónica, basta», intervino Alejandro, pero ella continuó como si no lo hubiera escuchado. «Es hermoso ver cuánto te preocupas por él», le dijo a Lupita con fingida amabilidad. «Siempre has sido un hombre muy generoso. Seguro que te recompensará bien por tus atenciones especiales». La insinuación golpeó a Lupita como una bofetada. De repente, las piezas encajaron. El supuesto programa de asistencia, el interés de Alejandro en su vida, todo adquiría un nuevo y sórdido significado bajo las palabras de esta mujer elegante que claramente lo conocía íntimamente. «Con permiso», murmuró Lupita, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. «Volveré más tarde para su medicación». «Lupita, espera», llamó Alejandro, pero ella ya había salido. El resto del turno fue una tortura para Lupita. Cada vez que pasaba cerca de la habitación de Alejandro, veía a Verónica dentro, a veces sentada junto a la cama, otras hablando animadamente por teléfono, siempre espacio. Las enfermeras y auxiliares cuchicheaban sobre la prometida del señor Álvarez y lo hermosa que era la pareja. Lupita se enteró, a través de estos comentarios, que Verónica se había presentado ante el personal como la casi esposa de Alejandro, explicando que estaban tomándose un tiempo cuando él enfermó, pero que su hospitalización la había hecho darse cuenta de lo mucho que lo amaba. «¿Estás bien?», le preguntó Teresa, una compañera, al verla más pálida de lo habitual. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Estoy bien», respondió Lupita mecánicamente. «Solo cansada». Al final de su turno, Lupita tuvo que entrar una última vez a la habitación de Alejandro para administrar su medicación nocturna. Rezó para que Verónica se hubiera marchado, pero allí estaba, ahora usando un vestido de noche como si se preparara para una gala. «Oh, aquí está nuestra dedicada enfermera», comentó Verónica con una sonrisa venenosa. «Alejandro no ha parado de hablar de ti. Casi me pondría celosa si no fuera tan adorable».
Lupita mantuvo su rostro inexpresivo mientras preparaba la inyección. Sus manos trabajaban con eficiencia profesional, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. «Lupita, necesito hablar contigo», dijo Alejandro, ignorando a Verónica. «No es lo que piensas. Ella no es... No tiene que darme explicaciones, señor Álvarez», lo interrumpió Lupita con voz fría. «Soy su enfermera, señor. Eso es todo. Su prometida es muy afortunada de tenerlo». Administró la inyección y recogió sus materiales con movimientos precisos y distantes. «Buenas noches», dijo, y sin esperar respuesta, salió de la habitación. En el pasillo, Lupita respiró profundamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se sentía tonta, ingenua. ¿Cómo había podido pensar, aunque fuera por un momento, que un hombre como él podría interesarse genuinamente en alguien como ella? Seguramente solo buscaba distraerse durante su convalecencia, quizás incluso divertirse a costa de la enfermera exhausta que le había contado sus problemas. Lo que no vio fue la escena que se desarrolló dentro de la habitación tras su partida. Alejandro, furioso como pocas veces en su vida, enfrentó a Verónica. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió, con una voz que habría aterrorizado a cualquiera de sus empleados. «Ayudándote a ver la realidad, querido», respondió Verónica, imperturbable. «Esa mujer no pertenece a tu mundo. Es una empleada más, probablemente buscando sacar provecho de tu vulnerabilidad. No tienes idea de quién es ella», respondió Alejandro, su voz temblando de rabia. «Y no tienes ningún derecho a presentarte como mi prometida. Lo nuestro terminó hace años, cuando decidiste que no valía la pena apostar por mí en tiempos difíciles. Cometí un error, Alejandro. Los dos lo sabemos. Éramos jóvenes, impulsivos. Ahora somos personas diferentes, maduras. Piénsalo. Juntos seríamos imparables. Tu empresa, mi farmacéutica, es una alianza perfecta». Alejandro la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Sal de mi habitación, Verónica, y no vuelvas». Ella sonrió, tomando su bolso de diseñador. «Me iré por ahora, pero no has visto lo último de mí. Y en cuanto a tu enfermera, bueno, digamos que ya me encargué de que entienda cuál es su lugar». Mientras tanto, Lupita caminaba bajo la lluvia hacia la estación del metro, sin importarle empaparse. Las gotas frías que corrían por su rostro se mezclaban con lágrimas silenciosas, lágrimas que se prometió serían las últimas que derramaría por Alejandro Álvarez, o cualquiera que fuese su verdadero nombre. Los días siguientes a la aparición de Verónica fueron extremadamente difíciles para todos. Alejandro había prohibido su entrada a la habitación, pero ella encontraba maneras de enviar regalos ostentosos y arreglos florales tan enormes que apenas cabían en el espacio. Mientras tanto, Lupita mantenía su distancia profesional, entrando solo cuando era estrictamente necesario y siempre acompañada de otra enfermera. El doctor Ramírez notaba la tensión cada vez que entraba a la habitación. Durante su visita matutina del miércoles, frunció el ceño mientras revisaba los últimos resultados. «No me gusta lo que estoy viendo, señor Álvarez», dijo, estudiando el electrocardiograma. «Su frecuencia cardíaca es errática, la presión arterial está elevada y los niveles de estrés están afectando su recuperación». «¿Qué sugiere, doctor?», preguntó Alejandro, aunque sin mostrar gran preocupación. «Necesitamos hacer más pruebas, pero me temo que su condición se ha deteriorado. Podríamos estar hablando de una intervención quirúrgica». Durante las siguientes 48 horas, Alejandro fue sometido a numerosos estudios. El diagnóstico final confirmó los temores del médico. Necesitaba una cirugía cardíaca de alto riesgo. «La válvula mitral está severamente dañada», explicó el doctor Ramírez durante la junta con el equipo médico. «Además, hay obstrucciones significativas en 2 arterias coronarias. Sin cirugía, el pronóstico es desfavorable». «¿Cuáles son los riesgos?», preguntó Rodrigo, quien asistía en representación de Alejandro. «Considerables», respondió el cirujano cardíaco, el doctor Méndez. «La operación en sí tiene un 30% de riesgo de complicaciones graves, incluyendo paro cardíaco durante el procedimiento. Su estado actual ya es delicado y el estrés emocional de las últimas semanas no ha ayudado». Lupita se enteró de la noticia durante el cambio de turno. Aunque intentó mantener su expresión neutral, un nudo se formó en su garganta. «¿Cuándo será la operación?»,
Preguntó a Teresa, quien le daba el reporte. Mañana a primera hora. El doctor Méndez no quiere esperar más. Dicen que está en la lista para cuidados intensivos postoperatorios. Esa noche, mientras Lupita realizaba sus rondas, encontró una nota en su casillero. Necesito hablar contigo antes de la cirugía. Por favor, es importante. Habitación 512-2330. Alejandro. Dudó largamente. Su ética profesional le decía que debía ignorar la nota, que mantener la distancia era lo correcto, pero algo más profundo, algo que no podía explicar racionalmente, la llevó hasta la puerta de la habitación 512 a las 23:35. Encontró a Alejandro despierto, con la tenue luz de la lámpara de noche proyectando sombras sobre su rostro más pálido y delgado que cuando lo conoció. «No creí que vendrías», dijo él cuando la vio entrar. «No debería estar aquí», respondió Lupita, manteniéndose cerca de la puerta. «Tiene que descansar para mañana. Por eso mismo tenía que verte». Alejandro intentó incorporarse un poco. «Si no sobrevivo mañana, quiero que sepas que nunca he conocido a nadie como tú. No es mi prometida, es mi pasado, un error que cometí hace años». Lupita quiso hablar, pero él levantó una mano para detenerla. «No quiero tu lástima, solo quería que supieras la verdad. Te he ocultado quién soy realmente y lo lamento. Mi nombre completo es Alejandro Montero. Sí, ese Montero, pero cuando estoy contigo, solo quiero ser Alejandro». El impacto de la revelación dejó a Lupita sin palabras. Había escuchado ese nombre en las noticias, había visto su foto en revistas económicas. Alejandro Montero, el magnate, el empresario implacable. «¿Por qué me dices esto ahora?», logró preguntar finalmente. «Porque mañana podría no tener otra oportunidad». Su voz sonaba cansada, resignada. «Y porque, independientemente de lo que pase, quería que al menos una persona en este mundo me conociera realmente. No al empresario, no al millonario, solo al hombre». Lupita sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero mantuvo la compostura. «Deberías descansar», dijo suavemente. «Te necesitarán fuerte para mañana». Salió de la habitación con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. Durante el resto de la noche, mientras atendía a otros pacientes, su mente volvía constantemente a esa habitación, a ese hombre que podría no ver el amanecer del día siguiente. La cirugía comenzó puntualmente a las 7:00 de la mañana. Lupita, terminando su turno nocturno, se detuvo frente a la puerta del quirófano justo cuando trasladaban a Alejandro en la camilla. Sus miradas se encontraron brevemente. Él intentó sonreír, levantando ligeramente una mano en un pequeño gesto que solo ella comprendió. Las horas siguientes fueron eternas. Aunque Lupita debería haber ido a casa después de su agotador turno, se encontró incapaz de abandonar el hospital. Se refugió en la sala de descanso de enfermeras, pretendiendo revisar expedientes, mientras disimuladamente preguntaba sobre el avance de la cirugía a cualquier colega que saliera del área quirúrgica. A las 10:42, una conmoción en los pasillos le heló la sangre. Escuchó fragmentos. Paro cardíaco. Desfibrilador. Código azul. 3 horas después, la puerta de la sala de operaciones finalmente se abrió. El doctor Méndez salió con el rostro marcado por el agotamiento. «Logramos estabilizarlo», informó al grupo de médicos que esperaban, «pero sufrió un paro cardíaco prolongado durante la operación. Está en coma inducido y las próximas 48 horas serán críticas». La noticia corrió como pólvora por todo el hospital. Para cuando Lupita regresó para su siguiente turno, todos hablaban del paciente millonario que había sobrevivido milagrosamente a una cirugía imposible. Alejandro fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde solo personal autorizado podía entrar. Lupita no estaba asignada a esa área, pero la jefa de enfermeras, conociendo la relación profesional que habían desarrollado, le dio un permiso especial para visitarlo durante su descanso. 15 minutos, Hernández, ni uno más, le advirtió. Cuando Lupita entró a la habitación de la UCI, se detuvo en seco. El hombre fuerte y carismático que había conocido ahora yacía inmóvil, conectado a un ventilador, con tubos y cables monitoreando cada aspecto de su frágil existencia. El pitido constante de las máquinas era el único sonido en la habitación. Se acercó lentamente a la cama. Con manos temblorosas, tomó la mano inerte de Alejandro entre las suyas. Estaba fría,
tan diferente a la calidez que había sentido en aquel breve roce días atrás. En ese momento, todas sus defensas se derrumbaron. Las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. «No puedes irte ahora», susurró, apretando suavemente su mano. «He pasado tanto tiempo cuidando de todos, sin permitirme sentir, y luego apareciste tú en 3 hospitales diferentes, como si el destino insistiera en ponerte en mi camino». El silencio de la habitación solo era interrumpido por el constante pitido de los monitores y sus suaves sollozos. «Tengo miedo de admitirlo, pero creo que me he enamorado de ti», confesó, su voz apenas audible. «Por favor, lucha, vuelve». Lo que Lupita no sabía era que, minutos antes de su llegada, los médicos habían comenzado a reducir la sedación para evaluar la respuesta neurológica de Alejandro. Aunque parecía inconsciente, parte de su cerebro había comenzado a registrar estímulos. De repente, sintió un débil apretón en su mano, tan leve que pensó haberlo imaginado, pero entonces ocurrió de nuevo, más definido esta vez. Contuvo la respiración, observando el rostro de Alejandro. Lentamente, como si requiriera un esfuerzo sobrehumano, sus párpados comenzaron a temblar hasta que finalmente se abrieron. Sus ojos, ligeramente desenfocados, buscaron hasta encontrarse con los de ella. «He estado esperando escuchar eso», susurró con voz ronca y apenas audible por el tubo en su garganta. «Volví por ti». Lupita se quedó paralizada, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Debería llamar a los médicos inmediatamente, avisar que había despertado. Pero por un momento, solo un momento, se permitió perderse en esos ojos que la miraban con una intensidad que trascendía el dolor y la debilidad. «Alejandro», llamó suavemente, temiendo que fuera una cruel ilusión. Él intentó sonreír a pesar del tubo respiratorio. «No, me voy. A ningún lado», murmuró entrecortadamente. «No ahora, que sé que me quieres». Lupita presionó el botón de llamada, y segundos después, la habitación se llenó de médicos y enfermeras asombrados ante el inesperado despertar del paciente. Mientras la apartaban para examinar a Alejandro, Lupita permaneció en un rincón, con el corazón desbordante de una emoción que creía haber olvidado: esperanza. Los días posteriores al despertar de Alejandro fueron de asombro para el equipo médico. El doctor Méndez no ocultaba su perplejidad durante las visitas matutinas. «Nunca había visto una recuperación así después de un paro cardíaco tan prolongado», comentó mientras revisaba los resultados de las últimas pruebas. «Sus marcadores cardíacos están mejorando día a día. La inflamación ha disminuido considerablemente y su respuesta neurológica es perfecta». «¿Eso significa que estoy fuera de peligro?», preguntó Alejandro, quien ya había sido trasladado de la UCI a una habitación privada. «No me adelantaría tanto», respondió el médico con cautela. «Pero si continúa así, en unas semanas podríamos considerar darle el alta para que complete su recuperación en casa». Alejandro sonrió, mirando hacia la puerta donde sabía que pronto aparecería Lupita. Desde su despertar en la UCI, algo había cambiado entre ellos. La confesión de ella, aunque pensó que él no podía escucharla, había derribado los muros que ambos habían construido. «Creo que tengo un buen motivo para recuperarme rápido, doctor». Lupita había pedido ser asignada oficialmente como enfermera de Alejandro durante su recuperación. La jefa de enfermeras, viendo los resultados positivos, aceptó, aunque no sin antes darle una advertencia. «Hernández, sé que te has encariñado con el paciente. Es normal, son cosas que pasan. Pero recuerda mantener el profesionalismo, ¿entendido?». Lupita asintió, aunque en su interior sabía que la línea entre lo profesional y lo personal se había desdibujado irremediablemente desde aquel momento en la UCI. Cada día, además de sus obligaciones como enfermera, Lupita pasaba sus descansos junto a Alejandro. Al principio, la vergüenza por su confesión la hacía sonrojarse cada vez que él la miraba con esa intensidad que parecía atravesarla. Pero pronto, las conversaciones fluyeron con mayor libertad y profundidad que antes. «Cuéntame más sobre tus hijas», le pidió Alejandro una tarde mientras compartían un café que él había hecho traer de una cafetería cercana, cansado de la insípida bebida del hospital. «Son mi mundo entero», respondió Lupita mostrándole fotos en su teléfono. «Aquí están en el parque de Chapultepec. Fue su cumpleaños el mes pasado». Alejandro observó la imagen de las dos pequeñas idénticas,
con sus vestidos coloridos y sonrisas que revelaban pequeños dientes de leche. «Son hermosas», dijo con sinceridad. «Tienen tu sonrisa y el carácter fuerte de su padre», añadió Lupita con una mezcla de orgullo y melancolía. Sofía convenció a Miranda de que era buena idea pintar las paredes con crayones la semana pasada. Mi mamá casi se desmaya cuando vio el mural que crearon. Alejandro rió, imaginando la escena. «Artistas en potencia. Deberían conocer mi colección de arte. Tengo algunos Siqueiros y Tamayo que podrían inspirarlas. Claro, como si pudiera llevarlas a un museo de ese nivel sin que destrozaran algo». «No hablo de museos», aclaró Alejandro. «Son obras que tengo en casa». Lupita lo miró con renovada conciencia de quién era realmente el hombre frente a ella. A veces, durante sus conversaciones, olvidaba que estaba ante uno de los empresarios más poderosos de México. Fue precisamente durante una de esas tardes, cuando ocurrió el incidente, que cambió nuevamente el curso de las cosas. Una enfermera recién graduada, que sustituía a otra durante su descanso, entró apresuradamente a la habitación. «Señor Montero, disculpe la tardanza. Hay que cambiar su suero y...» Se detuvo al ver la expresión de Alejandro y la confusión en el rostro de Lupita. «Gracias, compañera. Yo me encargo», intervino Lupita rápidamente. Cuando la joven enfermera salió, un silencio incómodo llenó la habitación. «¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente?», preguntó Lupita finalmente, recordando vagamente que él había mencionado su apellido completo la noche antes de la cirugía, pero ella había estado tan impactada que apenas había procesado la información. Alejandro la miró con intensidad antes de tomar su mano entre las suyas. «Porque por primera vez en mi vida, alguien me veía como persona, no como una cuenta bancaria o una oportunidad», respondió con honestidad. «Tú cuidaste de mí porque te importaba, no por quién soy o lo que tengo». Lupita sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Eso no cambia nada», dijo finalmente. «Sigues siendo el mismo hombre testarudo que ha aparecido en 3 hospitales diferentes». Alejandro sonrió, aliviado por su reacción. «Y tú sigues siendo la enfermera más dedicada y hermosa que he conocido». Lo que ninguno de los dos sabía era que, fuera del hospital, Verónica Sandoval no había abandonado sus intenciones. Desde que se enteró del despertar milagroso de Alejandro y su creciente cercanía con la enfermera, había intensificado su vigilancia. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Guadalupe Hernández», ordenó a un investigador privado desde su lujosa oficina. «Expedientes laborales, historia crediticia, situación familiar, deudas, antecedentes, cualquier cosa que pueda ser útil». «¿Algo en particular que esté buscando, licenciada?», preguntó el investigador, un ex policía con contactos en todos los niveles. «Cualquier indicio de irregularidad, por pequeño que sea», respondió Verónica, contemplando la foto de Lupita que había conseguido del archivo del hospital. «Todo el mundo tiene secretos o ha cometido errores. Solo necesito encontrar los suyos». El investigador asintió y se retiró, dejando a Verónica sumida en sus pensamientos. Las noticias de que Alejandro había solicitado ser dado de alta la próxima semana la habían puesto en alerta. Sabía que una vez fuera del hospital sería más difícil mantener el control de la situación. «No voy a perder esta oportunidad», murmuró para sí misma. «No después de esperar tantos años». Mientras tanto, en el hospital, Alejandro y Lupita disfrutaban de un momento tranquilo, viendo el atardecer desde la ventana de la habitación. «¿Has pensado qué harás cuando salgas de aquí?», preguntó Lupita, intentando mantener un tono casual, aunque la idea de no verlo diariamente le provocaba una inquietud que no quería admitir. «Tengo muchos planes», respondió él misteriosamente, «pero el más importante te incluye a ti». «¿A mí?», Lupita lo miró sorprendida. «Cuando salga de aquí quiero que conozcas mi verdadero hogar», dijo Alejandro, girándose para mirarla directamente. «Y si te gusta, quizás puedas considerar mudarte allí, con tus hijas y tu madre. Hay especialistas que podrían ayudarla». Lupita se quedó sin palabras. La propuesta era tan inesperada como abrumadora. «Alejandro, yo no puedo aceptar algo así. Apenas nos conocemos y nos conocemos más de lo que crees», interrumpió él suavemente. «Me has visto en mis momentos más vulnerables. Conoces mis miedos, mis esperanzas, y yo he visto tu fortaleza, tu dedicación, tu corazón.
No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo quiero que lo consideres. Lupita asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Por un lado, sentía que todo iba demasiado rápido. Por otro, no podía negar el profundo vínculo que se había formado entre ellos. Lo pensaré, prometió finalmente. Lo que Lupita no sabía era que, mientras ella contemplaba un futuro junto a Alejandro, las sombras del pasado de ambos se acercaban amenazantes. Verónica Sandoval había puesto en marcha un plan que podría destruir no solo su naciente relación, sino la vida que Lupita había construido con tanto esfuerzo. Y el tiempo se agotaba. Una semana después de recibir el alta médica, Alejandro finalmente convenció a Lupita de visitar su casa. Ella había puesto 1000 excusas, turnos complicados, las niñas con gripe, su madre necesitándola, pero la verdad era que sentía un miedo irracional a conocer esa parte de la vida de Alejandro. «Solo será un rato», insistió él durante una llamada telefónica. «Rodrigo pasará por ti a la hora que me digas, sin presiones, sin compromisos». Finalmente, un domingo por la tarde, Lupita aceptó. Dejó a las niñas con su madre y esperó nerviosa frente a su edificio de apartamentos en Coyoacán. Cuando un Mercedes negro se detuvo frente a ella, casi se arrepiente. «Señorita Hernández», saludó Rodrigo formalmente al abrirle la puerta. «El señor Montero la espera». El trayecto fue silencioso. Lupita observaba por la ventana cómo los barrios se transformaban, volviéndose cada vez más lujosos hasta que entraron en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. «Hemos llegado», anunció Rodrigo cuando el auto se detuvo frente a un portón imponente. Lupita contuvo la respiración mientras el portón se abría electrónicamente, revelando una propiedad que parecía sacada de una película. Un camino serpenteante, bordeado de árboles centenarios, conducía hacia una mansión que combinaba elementos coloniales con toques modernos. «Esto no puede ser real», murmuró para sí misma. Alejandro la esperaba en la entrada, apoyado ligeramente en un bastón. Aunque todavía mostraba señales de su convalecencia, su aspecto había mejorado notablemente desde que salió del hospital. «Bienvenida a mi hogar», dijo con una sonrisa nerviosa, como si temiera su reacción. Lo que siguió fue como un tour por un museo privado. Salones enormes con techos altos, muebles que parecían piezas de exhibición, obras de arte que Lupita solo había visto en libros o durante aquella visita escolar al Museo de Bellas Artes cuando era adolescente. «Ese es un Rufino Tamayo original», comentó Alejandro casualmente al notar su mirada fija en un colorido lienzo. «Y ese de allá es un Diego Rivera de su época temprana». Un equipo de servicio aparecía y desaparecía discretamente mientras recorrían la propiedad. Los jardines exteriores eran tan impresionantes como el interior. Fuentes, esculturas, un invernadero y hasta un pequeño lago artificial donde nadaban peces koi. «Es demasiado», dijo finalmente Lupita sintiendo que le faltaba el aire. Se dejó caer en una banca de mármol junto a una fuente. Alejandro se sentó a su lado, observando su rostro abrumado. «Lo sé, a veces también me lo parece a mí. No puedo encajar en este mundo», confesó Lupita, mirando sus zapatos gastados contra el inmaculado suelo de mármol. «Mis hijas vendrían a romper alguna estatua de valor incalculable el primer día». Alejandro rió con ganas, el sonido de su risa resonando en el jardín. «Las estatuas pueden reemplazarse», respondió tomando suavemente su mano. «Lo que no tiene precio es la felicidad que ustedes traerían a esta casa vacía». Continuaron el recorrido, esta vez adentrándose en el ala este de la mansión. Alejandro abrió una puerta que revelaba una habitación amplia y luminosa, equipada con la más moderna tecnología médica, camuflada elegantemente entre muebles de estilo tradicional mexicano. «Esta sería la habitación para tu madre», explicó. «Consulté con los mejores especialistas en artritis reumatoide. Con el equipo adecuado y terapias regulares, su calidad de vida podría mejorar significativamente». Lupita pasó los dedos por una cama hospitalaria que parecía más un mueble de lujo que equipamiento médico. Junto a ella, discretamente instalados, había monitores y dispositivos de última generación. «Y esto», continuó Alejandro, abriendo unas puertas dobles al final del pasillo, «sería para Sofía y Miranda». La habitación que apareció ante ellos hizo que Lupita llevara una mano a su boca, conteniendo una exclamación.
Era un cuarto de juegos sacado de un cuento de hadas. Paredes pintadas como un bosque encantado. Una casita de muñecas tan grande que las niñas podrían entrar en ella. Estanterías llenas de libros infantiles, juguetes educativos y dos pequeñas camas con dosel. Alejandro, esto es... Las palabras le fallaron. ¿Demasiado?, preguntó él con preocupación. Es perfecto, respondió ella con lágrimas en los ojos, pero no puedo aceptarlo. Es como un sueño del que tendría que despertar eventualmente. No tiene que ser solo un sueño, insistió él acercándose. Podría ser tu realidad, nuestra realidad. Mientras Lupita luchaba con sus emociones en la mansión de Alejandro, en otro punto de la ciudad, Verónica Sandoval ultimaba los detalles de su plan. En su oficina privada dentro de los laboratorios Azteca, revisaba los documentos falsificados que había preparado minuciosamente. ¿Está segura de esto, licenciada?, preguntó nervioso el técnico de sistemas que había contratado para infiltrarse en las bases de datos hospitalarias. Esto va más allá de modificar unos registros. Estamos hablando de destruir la carrera de alguien. Podría incluso enfrentar cargos criminales. ¿Te estoy pagando para que me des lecciones de moral?, respondió Verónica fríamente. Limítate a hacer tu trabajo. Nadie podrá rastrear los cambios hasta nosotros. El plan era meticuloso. Registros falsificados que mostraban a Lupita firmando por medicamentos controlados que nunca llegaron a los pacientes. Manipulación de los horarios para ubicarla en lugares donde habían ocurrido errores médicos e incluso quejas fabricadas de pacientes inexistentes. Todo está listo, confirmó el técnico después de algunas horas. Los registros modificados ya están en el sistema central de los 3 hospitales. Excelente, sonrió Verónica entregándole un sobre. Aquí está el resto de tu pago. Y recuerda, si alguna vez mencionas esto a alguien... Lo sé, interrumpió el hombre guardando el sobre. Nunca nos conocimos. Al día siguiente, mientras Lupita se preparaba para su turno en el hospital central, recibió una llamada que le heló la sangre. Enfermera Hernández, la voz del director administrativo sonaba inusualmente formal. Necesito que se presente inmediatamente en mi oficina para una reunión disciplinaria urgente. ¿Disciplinaria?, repitió Lupita confundida. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Preferiría discutirlo en persona, y le sugiero que venga acompañada de un representante legal si es posible. Cuando Lupita llegó a la oficina del director, sintió que entraba en una pesadilla. Alrededor de una mesa de conferencias no solo estaba el director del Hospital Central, sino también representantes de los otros 2 hospitales donde trabajaba, el jefe de seguridad y 2 oficiales de policía. Siéntese, enfermera Hernández, indicó el director, su expresión grave. Con manos temblorosas Lupita tomó asiento, consciente de todas las miradas fijas en ella. Tenemos pruebas de que has estado sustrayendo opioides y otros medicamentos controlados, comenzó el director, deslizando una carpeta hacia ella. Además, varios pacientes han presentado quejas por negligencia. Lupita abrió la carpeta y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Allí estaban documentos con su firma, registros de medicamentos, horarios alterados, un expediente completo que la retrataba como una profesional negligente y deshonesta. «Esto no es cierto», logró decir, aunque su voz apenas era audible. «Nunca he... Estas no son mis firmas. Yo no... Las firmas han sido verificadas por un experto», intervino uno de los policías, «y coinciden con las de su expediente laboral». «Enfermera Hernández», continuó el director con voz grave, «en vista de la gravedad de las acusaciones, estamos obligados a suspenderla inmediatamente de sus funciones en los 3 hospitales mientras se realiza una investigación formal. También debo informarle que la policía tiene preguntas relacionadas con el posible tráfico de sustancias controladas». Lupita sentía que no podía respirar. En cuestión de minutos, todo por lo que había trabajado durante años se desmoronaba ante sus ojos. Su reputación, su carrera, su forma de mantener a su familia, todo destruido por acusaciones que no comprendía. «Esto es un error», insistió, las lágrimas amenazando con derramarse. «Alguien está intentando perjudicarme. Yo nunca haría algo así». Mientras los presentes intercambiaban miradas escépticas, Lupita tuvo la clara sensación de que esto no era un error.
Era una trampa cuidadosamente elaborada y tenía una sospecha sobre quién podría estar detrás. La noticia de la suspensión de Lupita Hernández se expandió como fuego entre el personal sanitario de los 3 hospitales. Los pasillos se llenaron de murmullos, miradas de sospecha y algunas de compasión. Colegas con los que había trabajado durante años ahora evitaban cruzarse con ella mientras recogía sus pertenencias, escoltada por guardias de seguridad como si fuera una criminal. «No lo entiendo», sollozaba Lupita en la pequeña sala de su apartamento esa misma noche. «¿Cómo pueden creer que yo haría algo así? ¿Qué voy a hacer ahora?». Doña Carmen, sentada junto a ella con sus manos deformadas por la artritis descansando sobre su regazo, intentaba consolarla. «La verdad siempre sale a la luz, hija. Dios sabe quién eres. Dios quizás lo sepa, mamá, pero los hospitales me han suspendido, la policía está investigándome y sin trabajo. ¿Cómo pagaremos tus medicamentos? ¿El alquiler? ¿La comida para las niñas?». Las gemelas, ajenas al drama que se desarrollaba, jugaban en un rincón con unas muñecas de trapo que Lupita había cosido durante sus escasos momentos libres. El teléfono sonó, sobresaltándolas. Era Alejandro, quien ya se había enterado de todo. «Lupita, estoy enviando a Rodrigo ahora mismo. Quiero que tú, las niñas y tu madre vengan a mi casa». «No puedo hacer eso, Alejandro. Esto es algo que debo resolver por mí misma». «Por favor», insistió él, su voz quebrándose por primera vez desde que lo conocía. «Déjame ayudarte. No tienes que enfrentar esto sola». Después de una larga pausa, Lupita finalmente aceptó. 2 horas más tarde, ella, su madre y las gemelas llegaban a la mansión Montero. Mientras tanto, en sus oficinas del distrito financiero, Alejandro reunía a un equipo de élite, el mejor bufete de abogados del país, investigadores privados y especialistas en seguridad informática. «Quiero que entiendan algo», comenzó, su voz cargada de determinación. «Conozco a esta mujer mejor que nadie. Ha sacrificado su propio bienestar por años para cuidar de otros. Esto es una trampa». El abogado principal, Ernesto Vega, un hombre con décadas de experiencia en casos complejos, asintió gravemente. «Señor Montero, con todo respeto, aunque estemos de acuerdo en que la señorita Hernández ha sido incriminada, necesitamos más que su convicción personal. Estas acusaciones son extremadamente serias». «Lo sé», respondió Alejandro, «por eso quiero que investiguen cada detalle, cada registro, cada firma. Quiero que encuentren inconsistencias, testigos, cualquier cosa que pueda probar su inocencia. Y quiero que investiguen especialmente a Verónica Sandoval, la directora de Laboratorios Azteca», preguntó sorprendido uno de los investigadores. «¿Cuál sería su motivo?» «Rencor, ambición y la obsesión de recuperar lo que una vez desechó», respondió Alejandro secamente. El equipo comenzó a trabajar de inmediato, estableciendo un centro de operaciones en una de las salas de la mansión. Mientras tanto, Lupita y su familia se instalaban en las habitaciones que Alejandro había preparado para ellas. Doña Carmen, inicialmente reticente a aceptar tal nivel de lujo, cambió de opinión cuando los especialistas médicos contratados por Alejandro comenzaron a tratarla. Por primera vez en años, el dolor constante que la atormentaba empezaba a ceder. Las gemelas, por su parte, estaban encantadas con su nueva habitación. Corrían de un lado a otro, descubriendo cada rincón del cuarto de juegos, sus risas llenando la mansión, que durante tanto tiempo había estado sumida en el silencio. Pero para Lupita, adaptarse era mucho más difícil. A pesar del apoyo de Alejandro, sentía que su vida se desmoronaba. Cada mañana revisaba ansiosamente las noticias, solo para encontrar más detalles sobre el caso. Enfermera acusada de robo de medicamentos, posible red de tráfico en hospitales, la doble vida de una cuidadora. «No puedo soportarlo», dijo una mañana, arrojando el periódico a la basura. «Han destruido todo lo que construí. ¿Quién contratará a una enfermera acusada de robar medicamentos? Mi carrera está acabada». «No si demostramos tu inocencia», respondió Alejandro abrazándola. «Y lo haremos, te lo prometo». Esa misma tarde, mientras Alejandro revisaba algunos informes preliminares de sus investigadores, recibió una visita inesperada. Verónica Sandoval apareció en su mansión, ataviada con un elegante vestido negro y una expresión de falsa preocupación. «¿Cómo has podido dejarla entrar?»,
exigió Alejandro a su personal de seguridad. Dijo que tenía información sobre el caso, señor, se disculpó el guardia. Pensamos que querría escucharla. Verónica entró al despacho de Alejandro con la confianza de quien se siente en terreno seguro. Alejandro, querido, he venido tan pronto me enteré de lo ocurrido. ¡Qué situación tan terrible! Ahórrate la actuación, Verónica, ¿qué quieres? Solo estoy preocupada por ti, respondió ella, sentándose sin esperar invitación. Siempre fuiste demasiado confiado. Te advertí sobre involucrarte con alguien que apenas conoces. ¿Cómo sabes que no se acercó a ti por tu dinero? Alejandro la observó detenidamente, notando su sonrisa calculadora, el brillo triunfal en sus ojos. De repente, todas las piezas encajaron. Tú estás detrás de esto, la acusó directamente. En lugar de negarlo, Verónica soltó una risa ligera. ¿Yo? ¿Por qué haría algo así? Tengo mi propia fortuna, mi propia empresa. Porque nunca pudiste soportar que siguiera adelante después de que me abandonaras. Porque cuando viste que había encontrado a alguien que me importaba de verdad, no pudiste soportarlo. Verónica se puso de pie, su máscara de preocupación completamente abandonada. Pruébalo, desafió. Todo lo que tienen contra esa enfermera son registros oficiales, firmas verificadas, testimonios. ¿Qué tienes tú? Intuición, amor. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Tengo recursos que ni siquiera puedes imaginar, respondió Alejandro, acercándose amenazadoramente. Y voy a utilizarlos todos para descubrir la verdad. Ya veremos, sonrió ella dirigiéndose a la puerta. A propósito, ¿dónde está tu adorada enfermera? ¿Escondiéndose? Para sorpresa de ambos, la puerta se abrió y Lupita apareció en el umbral. Había escuchado parte de la conversación y decidió enfrentar a su acusadora. Aquí estoy, dijo con una dignidad que impresionó incluso a Verónica. Y no me estoy escondiendo. Estoy esperando a que la verdad salga a la luz. Las dos mujeres se miraron fijamente, tan diferentes y a la vez tan similares en su determinación. Disfruta tu estadía en la mansión, dijo finalmente Verónica con malicia. No durará mucho. Cuando Verónica se marchó, Lupita se derrumbó en los brazos de Alejandro. Va a destruirme completamente, ¿verdad? No, respondió él con firmeza. No lo permitiré. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Los investigadores contratados por Alejandro comenzaron a encontrar pequeñas inconsistencias en los registros falsificados, horarios imposibles, firmas que no coincidían exactamente con el patrón habitual de Lupita, pacientes que supuestamente habían presentado quejas pero que no aparecían en otros registros hospitalarios. Simultáneamente, los periódicos continuaban publicando detalles del caso, cada vez más sensacionalistas. Algunos vecinos de Lupita fueron entrevistados, y aunque la mayoría hablaba bien de ella, los titulares destacaban cualquier comentario negativo. Una tarde, mientras Lupita observaba a sus hijas jugar en el jardín, intentando mantener la normalidad en sus vidas, Alejandro se acercó con expresión seria, pero esperanzada. «Creo que tenemos algo», anunció. Uno de los técnicos informáticos ha encontrado rastros de accesos no autorizados al sistema de los hospitales, justo antes de que aparecieran los registros alterados. ¿Eso es suficiente para probar mi inocencia? Es un comienzo, respondió él tomando sus manos, pero te prometo que no descansaré hasta limpiar completamente tu nombre. Lupita apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, observando a sus hijas reír bajo el sol de la tarde. No dejaré que destruyan tu vida, prometió él nuevamente. Encontraremos la verdad. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Lupita sintió que realmente podía creerlo. Las semanas previas a la audiencia disciplinaria fueron las más intensas en la vida de Lupita. Mientras los abogados e investigadores de Alejandro trabajaban incansablemente, ella decidió tomar un papel activo en su propia defensa. No podía quedarse de brazos cruzados mientras intentaban destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Necesito revisar cada caso por mí misma, le dijo a Alejandro una mañana, determinada. Conozco mi trabajo mejor que nadie. Si hay inconsistencias, puedo encontrarlas. Alejandro, admirando su fortaleza, habilitó una oficina completa en la mansión donde Lupita pudiera trabajar. Durante días, revisó meticulosamente cada expediente, cada registro de medicamentos, cada supuesto caso de negligencia, tomando notas detalladas
y señalando cualquier anomalía. «Lo encontré», exclamó una noche, después de horas de trabajo exhaustivo. «No puede ser coincidencia». Alejandro y el abogado Ernesto Vega acudieron de inmediato. Todos los pacientes afectados estaban bajo el cuidado de la misma supervisora, Silvia Moreno, explicó Lupita, mostrando sus anotaciones. «Y lo más extraño es que nunca había notado esto antes, pero Silvia siempre está en los mismos turnos que yo, en los 3 hospitales. Es como si me estuviera siguiendo». Vega tomó nota rápidamente. «¿Conoce a esta supervisora personalmente?» «No mucho. Llegó hace unos 6 meses, transferida de un hospital privado. Es bastante reservada. Investigaré a esta Silvia Moreno inmediatamente», prometió Vega. No tardaron en descubrir que Silvia había trabajado previamente en la clínica privada asociada a Laboratorios Azteca y que mantenía una estrecha amistad con Verónica Sandoval desde la universidad. Simultáneamente, el equipo técnico había estado analizando las grabaciones de seguridad de los 3 hospitales. Después de revisar cientos de horas de video, encontraron algo crucial. En múltiples ocasiones, Silvia Moreno aparecía en áreas de almacenamiento de medicamentos controlados fuera de su horario normal, a veces acompañada por un técnico de farmacia llamado Ramón Durán. «Tenemos que hablar con ese técnico», indicó Alejandro. «Podría ser el eslabón más débil». Localizar a Durán no fue fácil. Aparentemente, había dejado su trabajo y desaparecido poco después de que estallara el escándalo. Finalmente, lo encontraron en Puerto Vallarta, intentando mantener un perfil bajo. Cuando los investigadores lo confrontaron con la evidencia, Durán se derrumbó rápidamente. «Fue solo por el dinero», confesó entre lágrimas. «La licenciada Sandoval me ofreció 100,000 pesos por modificar los registros y hacer copias de la firma de la enfermera Hernández. Dijo que nadie saldría lastimado, que solo quería darle una lección». Con esta confesión y las pruebas acumuladas, el equipo legal de Alejandro estaba listo para la audiencia disciplinaria. La mañana de la audiencia, el auditorio del Colegio de Enfermería estaba abarrotado. Representantes de los 3 hospitales, miembros de la Comisión de Ética Médica, periodistas y curiosos llenaban cada asiento. En la primera fila, doña Carmen sostenía las manos de sus nietas, quienes habían insistido en acompañar a su madre en este día crucial. Lupita entró con la cabeza en alto, flanqueada por Alejandro y el abogado Vega. A pesar de su aparente calma, por dentro temblaba. Su futuro profesional, su reputación y el bienestar de su familia dependían del resultado de esta audiencia. Para su sorpresa, Verónica Sandoval también estaba presente, sentada entre los testigos con una sonrisa confiada. A su lado, la supervisora Silvia Moreno evitaba el contacto visual con cualquiera. Esta audiencia tiene por objetivo determinar la responsabilidad profesional de la enfermera Guadalupe Hernández en relación a las acusaciones de sustracción de medicamentos controlados y negligencia médica, comenzó el presidente del Tribunal Disciplinario. Durante las primeras horas, la situación parecía desfavorable para Lupita. Los fiscales presentaron los registros, las supuestas firmas, los testimonios preparados. Con cada nueva evidencia en su contra, Lupita sentía que se hundía más, a pesar de saber que todo era falso. «Y ahora», anunció el abogado fiscal, «llamamos a declarar a la licenciada Verónica Sandoval, directora de Laboratorios Azteca, quien fue testigo de comportamientos irregulares de la acusada durante sus visitas al hospital». Verónica avanzó hacia el estrado con elegancia estudiada. Durante su testimonio, describió cómo había notado a Lupita actuando sospechosamente cerca de los gabinetes de medicamentos, cómo la había visto descuidar a pacientes para atender prioritariamente a Alejandro, insinuando incluso un posible romance inapropiado entre enfermera y paciente. Su interés en el señor Montero era evidente para cualquiera, declaró con fingida preocupación. Quizás vio una oportunidad económica, considerando sus circunstancias. Lupita apretó los puños bajo la mesa conteniendo su indignación. Alejandro, a su lado, le tomó la mano discretamente, transmitiéndole fuerza. Finalmente, llegó el turno de la defensa. El abogado Vega se levantó con calma, ajustando sus gafas. «Señores del tribunal, durante las últimas horas hemos escuchado acusaciones graves contra una profesional que ha dedicado su vida al cuidado de los demás. Ahora, permítanme mostrarles la verdad».
Lo que siguió fue una demoledora presentación de evidencias. Videos de seguridad que mostraban a Silvia Moreno y Ramón Durán manipulando registros, la confesión grabada del técnico, análisis grafológicos que demostraban que las firmas habían sido falsificadas, testimonios de pacientes reales que desmentían haber presentado quejas y, finalmente, la evidencia más contundente, transferencias bancarias desde una cuenta vinculada a Verónica Sandoval hacia Durán y Moreno. Pero el golpe de gracia, continuó Vega, son estos mensajes extraídos del teléfono del señor Durán. En la pantalla aparecieron capturas de conversaciones donde Verónica explícitamente ordenaba destruir a la enfermera y asegurarse de que Alejandro se desencante de ella. Un murmullo recorrió la sala. Verónica, pálida como nunca, se levantó abruptamente. «Esto es una farsa. Esos mensajes están manipulados», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Igual que los registros hospitalarios que usted ordenó falsificar», contrarrestó Vega. En un acto desesperado, Verónica intentó salir precipitadamente de la sala, solo para encontrarse con 2 oficiales de policía bloqueando la puerta. «Licenciada Sandoval», anunció uno de ellos, «está detenida por falsificación de evidencia, obstrucción de la justicia y puesta en peligro de pacientes». Mientras los policías la escoltaban fuera, Verónica miró con odio a Lupita y Alejandro. «Esto no se quedará así», amenazó antes de desaparecer tras las puertas. El tribunal necesitó apenas 20 minutos para deliberar. Cuando regresaron, el presidente anunció: «Esta comisión encuentra a la enfermera Guadalupe Hernández completamente exonerada de todos los cargos. Se recomienda una investigación exhaustiva contra Verónica Sandoval, Silvia Moreno y Ramón Durán por conspiración y falsificación de evidencia médica». La sala estalló en aplausos. Doña Carmen lloraba de alegría, mientras las gemelas corrían hacia su madre para abrazarla. Los directores de los 3 hospitales se acercaron inmediatamente a Lupita, ofreciendo disculpas profusas y la promesa de reinstaurarla en sus puestos con compensación por los días perdidos. «No será necesario», intervino Alejandro poniéndose de pie. «Si ella está de acuerdo, tengo una propuesta mejor». El silencio cayó sobre la sala mientras Alejandro tomaba la mano de Lupita y, para sorpresa de todos, se arrodillaba frente a ella. De su bolsillo, extrajo un pequeño estuche de terciopelo azul. «Lupita», comenzó, su voz cargada de emoción, «desde que te conocí en aquella habitación de hospital, has transformado mi vida. Me has enseñado el significado del coraje, la dignidad y el amor verdadero. Has cuidado de tantos, incluyéndome a mí. Ahora quiero pasar el resto de mi vida cuidando de ti. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?». Al abrir el estuche, reveló un anillo sencillo pero elegante, con un solitario diamante que brillaba intensamente bajo las luces del auditorio. Lupita, con lágrimas recorriendo sus mejillas, miró a sus hijas, que asentían entusiasmadas, y a su madre, que sonreía con aprobación. «Sí», respondió finalmente, su voz apenas audible. «Sí quiero». Los aplausos retumbaron mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo y se levantaba para besarla, sellando así su compromiso ante todos los presentes. 6 meses después, los jardines de la mansión Montero se transformaron para albergar una ceremonia íntima pero hermosa. Flores de colores vibrantes adornaban cada rincón, y un arco de bugambilias marcaba el altar donde Alejandro esperaba, completamente recuperado de su condición cardíaca y más feliz que nunca. La música suave anunció la llegada del cortejo nupcial. Primero aparecieron Sofía y Miranda, convertidas en adorables damitas de honor con sus vestidos color lavanda, esparciendo pétalos de flores por el camino. Luego, para sorpresa y emoción de todos, doña Carmen caminó con paso firme, notablemente mejorada gracias a los tratamientos especializados que había recibido en los últimos meses. Finalmente apareció Lupita, radiante en un sencillo pero elegante vestido de novia que resaltaba su belleza natural. Al verla avanzar hacia él, Alejandro sintió que su corazón, ahora completamente sano, latía con renovada fuerza. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva. Los votos que intercambiaron hablaban de superación, de apoyo mutuo, de un amor que había florecido en las circunstancias más inesperadas. «Mi corazón estuvo enfermo hasta que te conocí», dijo Alejandro.
Tú lo sanaste, no solo con tus cuidados médicos, sino con tu espíritu inquebrantable. Me enseñaste que cuidar también significa dejarse cuidar, respondió Lupita. Contigo aprendí que la fortaleza no está en cargar sola, sino en compartir el camino. En los meses siguientes a la boda, muchas cosas cambiaron en la vida de la ahora familia Montero Hernández. Alejandro estableció la Fundación Corazón Valiente, dedicada a apoyar a enfermeros y personal sanitario con dificultades económicas, especialmente madres y padres solteros. Lupita, como codirectora, aportaba su experiencia para identificar a quienes realmente necesitaban ayuda. Además, la fundación inauguró una clínica comunitaria en uno de los barrios más necesitados de la ciudad, cumpliendo así el sueño que Lupita había compartido con Alejandro durante sus conversaciones en el hospital. Allí, ella trabajaba algunas horas a la semana, manteniéndose conectada con su vocación de cuidar a otros. Las gemelas crecían felices y seguras, adaptadas sorprendentemente bien a su nueva vida. Desarrollaron un vínculo especial con Rodrigo, el fiel asistente de Alejandro, quien se convirtió en una especie de tío para ellas, siempre dispuesto a leerles cuentos o acompañarlas en sus aventuras por los extensos jardines de la mansión. Doña Carmen experimentó una mejoría que los médicos calificaron de notable. Aunque la artritis reumatoide no tenía cura, los tratamientos especializados y la terapia física regular le devolvieron movilidad y redujeron significativamente su dolor. Ahora podía disfrutar de largas caminatas por el jardín y, para su inmensa alegría, jugar activamente con sus nietas. En cuanto a Verónica Sandoval, fue condenada por falsificación de evidencia, obstrucción de la justicia y puesta en peligro de pacientes. Su empresa, Laboratorios Azteca, se vio envuelta en el escándalo y perdió numerosos contratos. Mientras cumplía su sentencia en la prisión de mujeres de Santa Marta, Acatitla, reflexionaba sobre cómo su ambición y resentimiento habían destruido no solo su reputación, sino también su libertad. La historia de Lupita y Alejandro, que comenzó en 3 hospitales diferentes por aparentes coincidencias del destino, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende las diferencias sociales y económicas, y de que la justicia, aunque a veces tarde, finalmente prevalece. Una tarde de domingo, mientras observaban a las gemelas jugar en el jardín bajo la vigilante mirada de doña Carmen, Alejandro abrazó a Lupita por detrás, apoyando suavemente su mentón en el hombro de ella. ¿Sabes? A veces pienso que debería agradecer a mi corazón por fallar precisamente cuando lo hizo. Lupita sonrió, girándose para mirarlo a los ojos. Y yo debería agradecer a esos 3 trabajos agotadores que me llevaron a encontrarte en cada hospital. El destino es persistente cuando quiere unir 2 almas, murmuró Alejandro antes de besarla suavemente. En su nueva vida juntos, las heridas del pasado sanaban día a día. Las gemelas crecían felices y seguras. La abuela disfrutaba de una calidad de vida que nunca creyó posible, y la pareja descubría que sus corazones, uno físicamente sanado y el otro emocionalmente renovado, latían al unísono en perfecta sincronía. Y así, lo que comenzó como la historia de una enfermera exhausta, trabajando en 3 hospitales, y un millonario enfermo, ocultando su identidad, se transformó en una historia de amor, superación y justicia que demostraba que, a veces, los cuentos de hadas modernos también pueden hacerse realidad.